Hola, ¿qué tal? Hoy quería hablar de la terrible distribución que tuvo Dragon Ball Z en Estados Unidos. Bueno, no en sí por solo Dragon Ball Z, sino que de por sí ya Dragon Ball, la serie cuando Goku era chiquito, eso también sufrió bastantes recortes, por así decirlo. Resulta que en 1997 la empresa Saban, la misma que distribuía los Power Rangers, que había hecho los Power Rangers, quería como introducir el mundo del anime para allá, para Estados Unidos. Y ellos querían una serie así que sea como familiar, que no tenga groserías ni cosas chanchas en su programación. Así que por alguna razón eligieron Dragon Ball, quizás una mala elección en su momento. Pero después, cuando vieron el contenido de lo que era la serie, tuvieron que hacerle muchas ediciones, tuvieron que hacerle muchos cambios, tuvieron que eh, borrar muchas escenas. Y ya en sí la serie no les duró mucho, porque solo habían hecho hasta el episodio 13. Y después de eso decidieron no seguir distribuyendo más la serie, no seguir pasándola más, porque prácticamente todos los episodios tienen que o cortar algo o censurar algo, ya sea por golpes o digamos por como violencia, por así decirlo, de peleas y de todo eso, pero más que nada por los temas en sí para adultos, lo que tenían que ser lo de Bulma más que nada, era como que todo lo que hacía Bulma tenía que ser censurado, editado, tenía que ser cortado, tenía que ser cambiado. Así que como que ellos, como que ya no daban más para cada episodio, digamos que usar las tijeras y cortar cada cosa. Así que después se fueron directamente para Dragon Ball Z, más eso más que nada en el 98. Durante la etapa en la que estaban haciendo Dragon Ball, la serie le cambiaron el nombre y el nombre del protagonista y resulta que se llamó Zero y el Dragón. Exacto, la primera versión en sí que nos llegó de Dragon Ball, que duró re poco, era la que estaban haciendo los americanos, pero que fue un total desastre, que estaba prácticamente cortado con tijera y pegado con cinta de papel. Que tenía muchos recortes, como bueno, ya había dicho, las escenas, todo lo que involucrara a Bulma estaba prácticamente censurado. Así que después se fueron con Dragon Ball Z, que si bien ese ya no tenía cosas chanchas, cosas cochinas, no tanto como Dragon Ball, sí tenía más violencia que Dragon Ball. Los golpes, la muerte de los personajes. Allá en Estados Unidos prácticamente no se podía ni decir infierno, o sea, hell, y por eso es que muchas veces como que está escrito que dice Hilfa, Hilfa. No tiene sentido. Tampoco se menciona que los personajes mueren, sino que van a otra dimensión. Eh, También, cuando, por ejemplo, cuando le arrancan el brazo a Ten Han, o cuando explota Yamcha, o cuando Nappa y Vegeta destruyen toda una ciudad cuando recién llegan a la Tierra como Saiyajin en la nave, y que Nappa destruye toda una ciudad, toda esa escena también está como cambiada, los diálogos más que nada, y dice de que evacuaron la ciudad justo a tiempo, así que qué suerte que era domingo, como para que no haya ningún muerto. También cuando destruyen unas helicópteros y que era de reporteros y después añaden algunos diálogos como de que, qué bueno y ver los paracaídas, pero nunca se ve ningún paracaídas, o si no, no tiene sentido que hayan evacuado toda una ciudad en el ratito que Napa destruyó toda esa parte. Así que la serie duró unos 20 episodios y después directamente ya no la distribuían más. La dejaron ahí. Eh, Eso es algo como que acá tenemos suerte en Latinoamérica porque Dragon Ball, salvo algunas escenas así cortadas también que incluían al maestro Roshi, lo de Bulma, o si no después en Dragon Ball Z también nos llegó bastante íntegro, más que nada las escenas de pelea y eso se quedaron intactas, lo único que se recortó fueron las escenas subidas de tono, pero después el resto sí, el resto estaba bastante normal, salvo por los recortes que dije recién de los temas subidos de tono, el resto estaba bien. Pero en Estados Unidos fue tanto así, digamos, como la violencia y las cosas que tenían, la ¿cómo decirlo? Sí, prácticamente los temas violentos
Así que tenían prácticamente hasta el episodio 20 llegaron y después ya como que no estaban hartos de seguir teniendo que cortar la serie. Y en sí Dragon Ball Z no tuvo una distribución formal en Estados Unidos, sino hasta el 2003, 2004. Pero también como que se recibió varios ajustes, varios cambios. Pero mientras tanto, durante esa época de 98, hasta que al final alguien quisiera distribuir bien la serie, resulta que tenían los derechos para sacar estas tres películas, que era la de, bueno, la del secuestro de Gohan, que era la de Garrick Jr., después la de el Dr. Willow y la del Árbol del Poder. Pero tenía muchos problemas, digamos, para hacerlo más que nada por los temas de la violencia y los golpes. También el del Doctor, el del secuestro de Gohan, el de Pilaf, iba a decir. El de Garrick Jr., como la escena esa en la que Gohan está medio borracho y que después orina en la cabeza de Krillin. Eso también como que se eliminó, se cortó. También muchas escenas de pelea. Pero este doblaje, el que tuvo, digamos, en inglés de estas tres películas, también se llaman como el doblaje Big Green, se llama. No sé si se acuerdan en el Bridge, la que es la parodia de Dragon Ball Z que circula por internet, que a Piccolo o a Dende a veces le dicen Big Green o Little Green. Bueno, resulta porque en la versión estas censuradas de Dragon Ball Z americana no le decían Piccolo por alguna razón, no sé por qué, sino que le decían Big Green, o sea, gran verde o a pequeño verde si es por Dende. También Bulma era Bluma por alguna razón. El Kamehameha a veces era cambiado y era el Kaioken. Era muy inconsistente el doblaje americano de Dragon Ball Z. También si el personaje, como ya decía, moría o algo, decían de que desapareció o tal cosa. En lugar de que lo atraviese, no pase algo, era como que no lo atravesaron, sino que resulta que desapareció justo en ese momento. Bueno, en este es uno de los doblajes de Big Green, por así decirlo, que creo que era un estudio canadiense o francés, los que se encargaban de hacerlo. Así que los nombres estaban cambiados por alguna razón. También no hacía mención de la muerte de los personajes ni nada. Después el del Doctor Willow también. En este cambiaron al actor de doblaje que hacía de Goku en la versión de americana, por así decirlo, y lo cambiaron por una voz más tipo Superman, más heroica, que no le queda para nada a Goku, porque es como que es demasiado serio, es demasiado como de que, voy a tener que ser, I gonna say tal cosa, en lugar de ser como más suelto, como Goku, digamos, como hacía el de Mario Castañeda. Lo quisieron hacer como un tono más Superman cuando Goku es más bien más suelto, más, más alegre. Y quizás el que más recortes tuvo, el que más problemas en cierto sentido tuvo, que tuvo como 5 versiones allá en América, fue esta, fue la de El Árbol del Poder, o la película como llegó acá, o la batalla más grande del mundo está por comenzar. Esta de por sí, en sí hicieron bastante macana con esto, porque en su primer estreno en Estados Unidos resulta de que no la pusieron como una película, sino que como episodios de la serie. Así que, digamos que como por 2 días, esta se convirtió en 2 episodios. Un día dio la primera parte y el otro día dio la segunda parte, que era la parte final. Y era bastante enquilombado porque hubo bastantes cambios que lo sacaron de la versión francesa. Por ejemplo, en la versión francesa dice como que Turles y Goku, o Tarles y Goku, son hermanos, que dice que porque nos vemos iguales prácticamente, que le dice de que porque ambos somos, en lugar de ser de clase baja, resulta que le dice que son hermanos, que también son del planeta Saiyajin y todo eso. Em, Cosa que en realidad está mal, lo único que eran iguales era porque, aparte de porque no se les ocurrió otro diseño, porque los dos eran de clase baja en el planeta Sulfuro, iba a decir, en el planeta Bellita. También todos los golpes y eso en la versión americana están censurados, por así decirlo. Estas tres tienen como una censura en los golpes, que cada vez que hay un golpe o si no una patada o algo contra algún personaje, ponen un flash, ponen como que
La pantalla en sí como que tiene una línea blanca, pero el fondo todo negro, como si fuera una especie sí, de flash, como un corte hacen. Así que cada vez que golpean a alguien, es como que en lugar del golpe se ve, o el impacto, se ve como un flash, tal cosa, y después el personaje ya está tirado en el piso. Como que uno va a ver una serie de pelea, de combates, y resulta de que está todo censurado, está todo cortado, está todo editado. También la escena en la que Turles hace la luna falsa para que Gohan lo vea. Resulta que tiene una edición muy extraña ya, porque en lugar de agarrarle la cara a Gohan, la cabeza, y abrirle los ojos con los dedos para que pueda ver la luna, resulta que en la versión americana le agarra los hombros y así que ya no tiene sentido. Encima en una edición demasiado mala. Es la imagen que voy a poner así como miniatura. Esa es como está Gohan en la versión americana. Como yo decía, no tiene sentido de que le agarre los hombros y que Gohan no pueda cerrarlo. eh, Porque si te agarran los hombros, uno puede cerrar los ojos. También los golpes, o sino cuando Gohan está sin ropa al final de la película, después que se convirtió en mono, tiene como una ramita que está puesta ahí por computadora para que le tape sus partes nobles. Así que si muchos se quejaban como de Dragon Ball Kai y de las censuras que tenían, bueno, pues en Estados Unidos lo vivieron incluso antes. Y lo peor es que también les llegó a ellos Dragon Ball Kai censurado. De ahí salió que acá esté censurado también. Prácticamente todas las escenas de pelea de estas tres están o editadas o cortadas. Los nombres de la mayoría de los personajes están cambiados. Piccolo no se llama Piccolo, se llama Big Green. El infierno en la versión americana no existe, es el Helfa. A veces el Kamehameha es el Kaioken. Y prácticamente hasta en unos 4 años después no tuvieron Dragon Ball Z más o menos como se debe. Encima, los americanos empezaron primero por Dragon Ball Z y después Dragon Ball GT y después Dragon Ball normal. O sea, una locura. Obviamente no se iba a tener sentido de que ellos, por ejemplo, les agrade más Vegeta o algo así, porque nunca tuvieron la oportunidad de conocer las aventuras de Goku de chiquito, sino que directamente ya en el tercer episodio vieron que lo atravesaron con un Macan con sapo, así que como que muchos no se podían sentir relacionados con el personaje. Em, por eso tuvieron una distribución terrible. Entre que estaba recensurado, por ejemplo, ya para la época en la que llegó en Estados Unidos, acá habían ya terminado la transmisión en Magic Kids, ya habían pasado hasta GT. Y encima, los mismos son los de Team Four Star, lo que hicieron los Sadbridge. En un episodio dijeron de que recién, cuando salió el Budokai 3, recién estaba empezando la saga de Freezer. Y el Budokai 3, no el Tenkaichi 3, el Budokai 3, llegó en el 2004. Así que para la época donde ya habían pasado 4 años acá, ya había terminado Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Recién más o menos les estaba llegando. Y aún así contó con censuras la versión americana, ya sea en sus películas o en la serie. Bueno, eso era lo que quería comentar. Si ustedes vieron las versiones americanas de estas pelis o si no, si sabían algo de esto de Dragon Ball Z, pónganlo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los suscriptores. Espero que les vaya bien. Un saludo, chao.